30 minutos. Gloria en el nombre del Señor. Bien, hoy en la verdad en 30 minutos me preguntaron, ¿cómo era Jesús? Wow, yo cuando me preguntan cómo era Jesús, cierro los ojos y trato de ver a Jesús cuando nació en un pesebre, cuando María lo presentó junto con José en el templo. Visualizo cuando tenía 12 años se quedó en el templo enseñándole a los eruditos, que en aquel entonces no fue problema porque les enseñaba y estaban maravillados, pero el problema fue cuando creció y fue a decirle la misma verdad. Ya era un hombre y lo confrontó y ahí empezó el problema. Me lo imagino haciendo milagros, maravillas, prodigios, señales. Pero la pregunta exacta es ¿cómo era Jesús? Jesús, su persona, Él. Y bueno, vamos a tratar de alguna manera de explicarle cómo era Jesús. Tenemos los 4 evangelios donde nos relata la vida de Él, ¿no? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y a través de ellos podemos llegar a embosar algo de lo que era Jesús, ¿no? Aunque los evangelios, por ejemplo, no son propiamente una historia, y menos una historia de Jesús. De todas formas, a través de eso es posible esbozar su perfil humano. Quizá lo primero que nos sorprende es su grandeza moral. Grandeza moral que todo cristiano tiene que tener. No transar con nada, solamente agradar al Padre, no mentir, no engañar, no mezclar las cosas, tener el punto definido de lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere, a qué vino, por qué existe. Moral, se llama grandeza moral. Cosa que en épocas pasadas lo tuvo Mateo, Marcos, Lucas, Juan, lo tuvo Pablo, los grandes hombres de Dios, los tuvieron los que murieron, que mató el catolicismo romano en 1500 años, esos 7 millones de cristianos que jamás negaron al Señor Jesucristo, los menonitas, que muchos de ellos murieron por la causa del Señor, y tantos hermanos de todas partes del mundo que los perseguían por ser cristianos, pero tenían moral, no transaban, no mentían, no engañaban. Cosa que hoy es terrible lo que están haciendo. ¿Qué más? No hay nada en su conducta que ni de lejos parezca mezquino. ¡Wow! Mezquindad es lo que reina en este mundo, la mezquindad. No quieren ayudar al prójimo, no quieren meter su mano en el bolsillo y aliviar al huérfano, a la viuda, al anciano, a la madre soltera, pero sí quiere cooperar con delincuentes que le roban, que le mienten, que le engañan y sostener estructuras, las cuales Dios nunca les mandó a hacer, porque Hechos 17, 24 y 25 dice todo lo contrario. Ahora bien, frente a sus enemigos, mantuvo su dignidad sin herirlos. Extraordinario Jesús, ¿no? Porque ante sus enemigos, el enemigo siempre te va a querer hacer avergonzar, aunque no tenga razón, aunque no sea la verdad, el enemigo siempre te va a querer avergonzar. Pero la dignidad de saber que estamos nosotros en la verdad hace que el enemigo se avergüence por sí solo. Siempre lo trataron de que el padre de él era el diablo, de que era un falso profeta. Es lo que hacen con todos los que predican la verdad. Hasta el día de hoy sigue pasando lo mismo. Ojo con Fabundi, dicen mucho. A veces el silencio fue su respuesta, porque es verdad, a veces es mejor hacer silencio que contestar a necios y a personas que no defienden lo que ignoran o la payasada que le enseñaron. Por ejemplo, como cuando los soldados le coronaron de espina y se burlaban de él. Y decía aquí el rey de los judíos, dale, ¿quién te pegó? ¿Quién te pegó? O cuando Herodes, para satisfacer su curiosidad, Herodes quiso conocerle y le interrogó, queriendo escuchar palabras de Jesús, de que le conteste. No hacía falta hablar con ese ejemplar, no lo iba a entender, sus cabales no entendería la verdad porque vive en la mentira. Cuando vos querés predicarle la verdad a uno que ya vive en la mentira, que nació y se crió en ella, nunca te va a entender. No te gastes, no hables. Su personalidad no ha tenido parangón. Lo han conocido, quizás más que nadie, los mismos que no creen en su divinidad. Casualmente, los que más se oponen a Jesús, los que más lo niegan, los que más reniegan de Él son sus enemigos y son los que más hablan de Él. No se dejó llevar por la corriente, por ejemplo. No se dejó vencer por la tentación más peligrosa.
Ojo que hay una tentación que es la más peligrosa de todas. Se dirá, no, pero tenemos muchas. No, hay una sola y no es del diablo. No es del diablo. ¿Sabe cuál es la tentación más peligrosa? La de la popularidad. Jesús era conocido en todas las regiones. Todos sabían del Cristo de la gloria. Sabían de sus milagros, de sus maravillas. Sabían de su palabra, de sus exposiciones. Sabían que lo que hablaba era verdad. Sabían que él único tenía autoridad de decir, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, amarás a tu enemigo. ¡Wow! Era el mismo Dios en la tierra y no se dieron cuenta. ¿Quién tenía poder para modificar algunas cosas? El mismo Dios. Y eso lo hizo popular. Y en cierta oportunidad, cuando vinieron a buscarlo para llevárselo en anda y proclamarlo, él solamente se cruzó entre ellos y se fue. Ahora dígame, con lo fácil que le hubiera sido meterse al público en el bolsillo. Era Jesús. Hoy en día los supuestos predicadores buscan agradar a los hombres, buscan agradar a las personas. Se creen que todo lo que se pone, todo lo que se publica tiene que ser, ay, me gusta, me re gusta, me recontra gusta, y tienen que tener 1.000, 10.000, 2 millones, 3 millones de gente que le guste. No, él predicaba para agradar a su Padre. El objetivo principal era hacer la voluntad de su Padre. Él mismo dijo que su comida, que su bebida era hacer la voluntad de Dios. Él no agradó a hombres. Vayan sabiéndolo aquellos que dicen que son cristianos. Jamás agradó a un hombre, jamás agradó a una denominación. Nunca defendió a ninguno que mentía, engañaba y robaba, y menos a los fariseos y a los escribas hipócritas. Vuelvo a repetir lo mismo. No se dejó llevar por la corriente. No se dejó vencer por la tentación más peligrosa, la de la popularidad, con lo fácil que le hubiera sido meterse al público en el bolsillo. Y es más, no le importaba quedar mal. No le importaba quedar mal. ¿Sabe? Y nada le privaba de decir las verdades a todos. A los de arriba, los que se consideran los poderosos, los religiosos, los representantes de la ley, y a los de abajo, a los que se creían que eran todos ejemplares como los romanos y toda esa gente. Nunca, nada le privaba de decir la verdad a todos, a los de arriba y a los de abajo. La verdad. Hoy se juntan con los políticos, los apoyan a pesar de que nos están hundiendo el país, los defienden y dicen que son cristianos evangélicos. No sos nada, Dios no te conoce. ¿Qué más? Nunca fue blando ni hizo concepciones. O sea, nunca le dijo, no, está bien, te voy a apoyar, pero después dejar de hacer eso. Nunca. Un verdadero cristiano no tranza con eso. Supo estar solo y amaba la soledad, sin necesidad de compañía ni de consuelo. Y aunque una vez lo buscó en el huerto de los olivos, al no encontrarlo se sobrepuso enseguida. Como sembrador de la palabra de Dios, decía lo que tenía que decir, con toda sencillez, sin rodeos y sin efecto rebuscados. Y dejaba que libremente fuese escuchada, escuche bien, sin esperar comentario y menos aplausos. Ay, hoy en día, ay, viste, aplauden a aquel, aplauden al otro, ay, qué bien que dijo, qué gracia, ay, qué grande, usted es un maestro de la palabra. Cero aplausos. No buscamos gloria de hombre no recibo, dice Jesús. Parece que por su misión debería haber figurado en las filas clericales entre los servidores del templo, o bien en esas comunidades de monjes judíos que vivían en la región de Qumran, los esenios, que eran dedicados a la oración y al estudio y copia de los textos sagrados. Pero no fue así. Porque no se vestía con pieles como su pariente Juan el Bautista, y no comía miel silvestre ni langosta, ni vivía en una cueva. Otro gran hombre de Dios, Juan el Bautista. 30 años de preparación para 8 meses de ministerio. Es evidente que no fue un asceta, o sea, un profesional. Tampoco se rodeó de la escenografía espectacular con que otros fundadores de religiones o más o menos se han rodeado. No tenía nada. Aprendan, no tenía nada. Y era más grande que todos los payasos que existen en la realidad de hoy y que se han de llamar cristianos.
En su exterior no había nada de extraordinario tampoco. Se equivocan los que todavía se imaginan a un Jesús como una especie de hippie, harapiento, descalzo. Jesús era muy pobre. No tenía dónde reclinar la cabeza. ¿Están entendiendo quién es el Cristo que está en la Biblia? Pega con el Cristo que está predicando tu pastor, pega con el Cristo que te están predicando ahí, los mentirosos de los apóstoles y los profetas. No tenía dónde reclinar la cabeza, pero era una persona educada, vestida a la usanza de la época y hasta con algún detalle de distinción como la orla de su vestido, tal vez equivalente al detalle actual de la corbata. Preguntamos quién lo proporcionaría el ajuar. No lo dicen los evangelios, ni hay que perder el tiempo en inquirirlo, pero no es nada descabellado pensar que su madre estaría en todo. Muchas veces de lejos, y que los amigos que tenían le echarían una mano más de una vez. Vivía tal como recomendaba hacerlo. Nunca le dijo algo a los demás que él no lo vivió. Él había dicho que los cielos, las aves de los cielos el Padre les da de comer, y que los lirios del campo el Padre los viste. ¿No hará mucho más con vosotros, hombre de poca fe? Él vivió tal cual. Nunca pidió dinero. Nunca pidió dinero. Vivió conforme el Padre lo dirigía. Vivió conforme Él predicó. No es como los de ahora, que te dicen tenés que tener fe, porque si vos pones 100, Dios te va a dar 1000. Y ellos nunca trabajaron, nunca pusieron nada. Y cuando resulta que a vos te va mal en la economía, te dicen, ay, pusiste, pero no tenés fruto porque no tenés fe. Te roban. Vivía tal como recomendaba hacerlo a los demás, pensando en que el Padre se preocupaba por las aves de los cielos y los lirios de los campos. ¿Sabe? Jesús condenó la riqueza, declarándola gran obstáculo para entrar en el reino, y dejó muy mal parados a los ricos. Aunque fue amigo de algunos, como de José de Arimatea, de Lázaro y de Zaqueo. Esto no permite condensar su criterio sobre la riqueza de una manera demasiado simplista. Sus sentencias van más al fondo de la cuestión que a cierta apariencia. Sintonizando con ella, no sería difícil demostrar que cuando condena la riqueza sabe muy bien que es posible que haya rico con espíritu de pobre, tal vez muy poco, y pobre con espíritu de ricos. Tenía siempre muy presente su misión y su condición de Mesías. Nunca se olvidó para lo que vino, ni cuál era el objetivo, la meta, ni el propósito. Llegado el momento, era radicalmente exigente. El que quería venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos miles y millones de cristianos nunca se negaron a sí mismos? Siguen con sus planes, siguen con sus supuestos sueños, con sus metas, no las de Dios. Se hacía muy superior al propio padre o madre del que pensaba seguirle. Era, por decirlo así, para que entienda, alérgico a la mediocridad, a los tibios, y los mundanos ni se le acercaban. En cambio, era dulce y cariñoso con los pequeños y con los evangelios. Era dulce, cariñoso con los pequeños y con los pecadores, las adúlteras. A la adúltera le devolvió la vida, le demostró, le dio la dignidad a la mujer. A este respecto, los evangelios contienen páginas emocionantes. Su preferencia estaba entre los pobres. Repito eso, su preferencia estaba entre los pobres. Tan abundantes en la época, así como entre los marginados de la sociedad, de aquella sociedad tan esclava de sus prejuicios. Y hoy los llamados predicadores no quieren ir a predicar a los barrios carenciados y relacionarse con esa gente porque no le va a sacar nada. Claro, si vos le vas a robar con la mentira al diezmo, no le vas a sacar nada a los pobres. Pero si vas a predicarle a Cristo, le estás llevando la salida, la solución a ese gran problema. Su preferencia estaba entre los pobres, tan abundante en la época, así como entre los marginados de la sociedad, de aquella sociedad tan esclava de prejuicio, al igual que hoy. Cobradores de impuestos eran pecadores efectivos o aparentes, enfermos, el pueblo sencillo, etc. Esto escandalizaba extraordinariamente a la gente de orden, supuestamente, entre comillas, y fue lo que con poco esfuerzo labró su ruina.
¿Cómo que ese Cristo que dice que es el que Dios envió, que tiene todo el poder, no se va a relacionar con nosotros, con la gente de la alta sociedad? ¿Cómo que no va a venir a Palermo, a Hollywood? Y fue lo que poco a poco, con esfuerzo, logró su ruina, porque él se relacionaba con las necesidades. ¿Sabe? Este hombre no habla como los demás decían. ¡Wow! Decía muchos que le escuchaban, efectivamente, hablaba seguro de lo que decía y no tenía que dar rodeo para ir hivanando su discurso. No daba vuelta. Como no mentía, nos daba vuelta. Era esto y punto y se acabó. Cada frase suya era una sentencia, una afirmación. Lo que había dicho era justamente lo que había querido decir. Y algo más, mire, no solo no hacía nada para engrosar las filas de sus seguidores, sino que más bien los espantaba diciéndole lo que mal que la iban a pasar si le seguían. Y al revés que es eso, ¿no? ¿Cómo que Cristo le decía, si me siguen a mí van a ser perseguidos? Si a mí el árbol verde hacen esto, a ustedes que son la rama le harán cosas peores. En el mundo van a tener aflicciones. No le decía, dale, vení, seguime, que acá está tu solución. Si te hablas de todo tu problema, acá vas a tener paz, vas a tener gozo, alegría, vas a tener plata, vas a tener auto, moto, todo. Vení, seguime. Nunca le mintió a la gente como les mienten hoy en día. Es cierto que prometía la vida eterna, ¿verdad? Pero esto era para después de la vida mortal. Al concluir el discurso del pan de vida, muchos creyeron que estaba loco y se marcharon. Ahí les puso las reglas del reino. Hasta aquí me siguieron, hasta aquí los alimenté, hasta aquí hice tal o cual cosa y ahora vienen las reglas. El que quiera venir en pos de mí es esto. Y si no, puede irte. Entonces, con un poco de ironía no exenta de profunda tristeza, se dirigió a los que no se iban, y entre ellos eran los apóstoles, y le preguntó, ¿también vosotros os queréis marchar? Pero no por ellos se dio aún en su doctrina ni en su habitual exigencia. Era para todo igual, sea discípulo o no lo sea. Nunca transó. Y Pedro le dijo bien claro, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y eso es algo que mucha gente no entiende hasta el día de hoy. Solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Ningún ministerio, ningún hombre, ninguna institución, solo Cristo. Y para poder heredar y tener esa palabra de vida eterna en vos y que se haga visible en tu andar, tenés que conocer a Cristo y escuchar directamente la voz de Cristo. Es una comunión personal con Él, que muchos no lo tienen. Muchos se creen porque van de lunes a lunes a ese cuadrado, a cantar, a saltar, a monear, ya está. No, la comunión es personal. Es con Dios, es ahí en un cuarto a solas. Ahí es donde lo vas a conocer. Ahí es donde tenés que aprender a escuchar su voz y saber quién es. ¡Wow! En cuanto a su moralidad, no hubo ningún indicio al que sus enemigos pudieran agarrarse. Mira que le buscaron la vuelta, Le habrán buscado la vuelta porque siempre va a pasar lo mismo. Aquel que de verdad sirva a Dios, aquel que es honesto, honrado, íntegro, siempre le van a buscar la vuelta para decir, pero es aquel, es el otro, hace esto, es acá, me contaron, me dijeron. Él mismo le preguntó, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Dijo en una ocasión. Le acusaban de endemoniado y también de comilón, porque no rehusaba las invitaciones. Y a la hora de condenarle a muerte no tuvieron más remedio que inventar varias acusaciones, una de las cuales, falsa para la autoridad civil, era que incitaba al pueblo. Y no obstante, al no hallar mérito ni prueba suficiente para aplicarle la pena capital, recurrieron a la propia aseveración de que Jesús se hacía igual a Dios. Afirmación grave e imperdonable ante las autoridades religiosas, no civiles. Le buscaron la vuelta, no lo pudieron encontrar. Me recuerda a Daniel, que decía que Daniel era 10 veces mejor que todos los que estaban ahí. Y que no habían encontrado, cuando quisieron mandarlo al foso de los leones, absolutamente nada malo en Daniel. Simplemente porque oraba a Dios 3 veces por día. Lo mandaron al foso. Qué bueno sería, ¿no? Que la gente buscara y no lo encontrara. Dijera, no, esta persona es honesta, es honrada, este es un verdadero cristiano. No es como los demás, no te roba, no te miente, no te engaña, no vive de vos.
Jesús hizo un milagro, negarlo sería negar el Evangelio, pero no tuvo visiones como la tuvieron otros fundadores de religiones. Siendo el mismo Dios, yo pregunto, ¿para qué necesitaría visiones y revelaciones provenientes de Él? Tampoco padeció enfermedades. Era un hombre sano y fuerte. Si se toma en cuenta ciertas referencias de los propios evangelios acerca de la clase de vida que llevaba, se puede deducir que muy probablemente debía de tener una contextura atlética, ya que de hecho era un gran aguerrido carpintero que carecía de la indumentaria y las comodidades de uno moderno, y era además un infatigable caminante que resistía las inclemencias atmosféricas. Puesto que pasaba casi todo el tiempo al aire libre, muchas noches la dedicaba entera a la oración en un monte o lugar retirado. Solo una vez oró en público, una vez cuando les enseñó el Padre Nuestro. Nunca más lo hizo. No andaba paseando por ningún lado y por ningún medio para mostrarle que sabe orar y que no puede orar. Esa ideología es de los escribas y los fariseos. Conocía la vida sencilla de la gente del campo y los artesanos, y en su discurso son corrientes las alusiones a los animales domésticos, a las aves, a las plantas, etc. En su parábola y disertaciones demuestra un profundo conocimiento de la miseria del hombre, así como su grandeza, pero lo ve todo desde un punto de vista de una gran magnanimidad. Era muy humano, en pleno sentido de la palabra. En su pasión, donde quizás brilla más la grandeza de su alma, los mismos apóstoles estaban sorprendidos de su actitud. Y esto es extraordinario. Es algo que yo muchas veces me pregunto y no logro entender. Porque habían visto su poder en más de una ocasión y ahora parecía que renunciaba a tenerlo. ¿Por qué? Más tarde comprendieron lo que Isaías había dicho muy bien. Se entregó porque quiso. Y Dios espera eso, que nosotros nos entreguemos a Él porque queramos. Que nos entreguemos a su causa porque queremos. No por intereses económicos, no por querer ser alguien, no porque nuestro nombre figure, no porque tengamos 20.000 likes, porque tengamos miles de reproducciones, no, porque amamos a Él. Se entregó porque quiso. Sin esperar nada, recompensa. Nunca esperó nada de los hombres, nunca esperó nada de las personas. Efectivamente, el eclipse momentáneo de su poder divino era totalmente voluntario. Eso tiene tanto más mérito cuanto él sabía muy bien los suplicios que le esperaban. Demasiado natural que, pensando en eso, experimentará terror y pavor, como lo hace notar San Lucas, y que sudará sangre. Y en tales circunstancias, escucha bien, a todos aquellos que se quejan de que a veces los abandonan, en tales circunstancias, sus amigos más íntimos dormían porque estaban cansados, pobrecito. Se encontró completamente solo frente a su destino. Vaya aprendiendo lo que es ser un cristiano de verdad. Es casi imposible imaginarse lo que se supone para un alma selecta como la suya, ser objeto de un proceso amañado por el odio y el deseo de venganza. El procurador Poncio Pilato, más culto que sus subordinados, buscó todas las salidas jurídicas posibles para no tener que firmar una sentencia que vio ser injusta desde el primer momento. Pero se dio la presión de los grupos influyentes, los religiosos, puliendo eso, como lo que tenemos ahora. El suplicio de la flagelación y el ser objeto de la burla de los soldadesca sirvió para que fuese verdad lo que también había dicho Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Herido fue por nuestra rebelión y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, quedó irreconocible. Y para terminar, fue condenado al horrible suplicio de la cruz. Todo el cuerpo quedaba colgado de las dos muñecas y el tórax no podía ensancharse para recibir el aire exterior. El reo se asfixiaba, intentaba incorporarse para poder respirar. Se apoyaba sobre los pies atravesados por los clavos. El desgarrón se hacía más profundo. Todos los músculos del cuerpo se crispaban por un momento. Volvía el cuerpo a caer rendido para iniciar de nuevo la lucha contra la asfixia. Simultáneamente llegaba la gangrena, la fiebre era altísima, la sed indescriptible, y en Jesús
El suplicio corporal iba acompañado de otro interior. Y esta desolación espiritual parece reflejar en la misteriosa queja cuyo verdadero sentido quizás nos será siempre desconocido. Padre, ¿por qué me has abandonado? Su cadáver fue enterrado en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, cerrado por una gran fosa de forma circular, sellada con las armas del gobernador. Unos soldados montaron la guardia, pero aquí que al amanecer del tercer día se oyó un gran ruido y la losa se movió. Los soldados huyeron despavoridos y el cadáver había desaparecido. Enseguida, unas mujeres, benditas sean las mujeres en aquel entonces, y las que de verdad hoy sirven a Dios, dijeron haber visto no el cadáver, sino al mismo Jesús resucitado. Luego los propios apóstoles, que no habían querido hacer caso a las mujeres, lo tuvieron delante de ellos y ya no les cabía la menor duda. Era el Jesús de antes, pero resucitado, con la marca de los clavos en sus manos y en sus pies, y que ya jamás se iba a volver a morir, y que tenía el imperio total de la vida y de la muerte, que todo quedaba bajo su poder y bajo su mando. Jesús, el que tiene el poder, se llama Jesús, en los cielos y en la tierra, y fue dado por el Padre, por este enorme sacrificio que hizo por ti y por mí. Es Jesús, no es ninguna denominación, no es ningún hombre, no hay ningún pastor, y mucho menos falsos apóstoles, profetas y pastoras. Es Jesús. Ese era el Cristo que yo encontré en la palabra de Dios. Aleluya. Operador, todo suyo.